provoca algo. Es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea. que nadie puede entender. Los programas de la Maestra K son transmitidos por Aradia Radio, Radio Cuchitril, Pasión Digital FM, Radio Rayo TV, Frecuencia Alterna, la 97 Radio, Radio Premier Producciones, Zempoala Radio FM, World Beat Radio, Mix Valle Play, Radio Oscuro, EAG Radio. Con la Maestra K te queremos ver aquí. Todos los temas y contenidos de este programa son propiedad de la Maestra K. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa, La Hora de los 13 Demonios. En locución, Mauricio Mendoza. Sean bienvenidos a su estación preferida, Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.2aradiaradio.es.tl. El día de hoy estamos en un día más de tema con la Maestra K, la cual es la titular de este espacio, y hoy tenemos un programa un poco polémico, pero va a ser muy interesante, polémico para algunas personas, pero va a ser muy llamativo el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las torturas medievales, para qué son y para qué lo realizaban, y para ello vamos a presentar a la Maestra K como se merece desde Madrid, España. Maestra K, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Pues buenas noches aquí en España y en Europa, y por supuesto buenas tardes allí. Sí, me encuentro muy bien, y bueno, hoy sí tenemos un programa un poquito, ¿cómo te explico? Polémico, porque voy a tocar algo que seguramente no saben, y es sobre la Santa Inquisición y por qué las torturas. ¿Cómo empezaron estas torturas y por qué se hacían? Ayer hablamos sobre el Maellus Maleficarum, y hoy quiero aportar esas torturas horribles que se les hacía a la gente, pero no solamente a las brujas, sino a otras personas. Así que hoy vamos a ir con la máquina esa del tiempo para atrás, Mau, a ver si les gusta este retroceso a 1100, creo que sí, 1100, 1110. Espero que les guste. Así es, maestra, y bueno, queremos invitarlos a que compartan, por favor, este espacio radiofónico. Es importante para ti, para nosotros, que nos apoyen a compartir, es importantísimo. Y de la misma manera, invitarlos a que se integren al grupo de Escuela de Magia Antigua, un grupo de WhatsApp totalmente gratuito donde se imparte una diversidad de temas. Y bueno, dicho los cánones de las cosas que hay por el momento, pues vamos con el tema. Bienvenida, maestra, y adelante. Bueno, gracias, Mao. Bueno, hemos estado hablando en el día de ayer sobre pues las supersticiones, los miedos de la gente. Hoy vengo de la mano, de acuerdo, me he hecho referencia a un artículo que leí, bueno, varios de ellos, pero uno en concreto me llamó mucho la atención porque realmente describe absolutamente todo lo que la caza de brujas, las torturas significó, porque muchas personas saben que la Santa Inquisición se hartaba de hacer cosas que no debían, pero nadie sabe quién empezó con ese mandato, nadie sabe quién es el responsable de estas torturas. Y yo sé que hoy voy a poner llagas sobre muchas personas, pero lo siento mucho, que se documenten, y entonces empezamos a abrir los ojos. Les diré que desde Galileo hasta Juana de Arco, al día de hoy se cuentan por decenas
muchas historias en el cual pues se justifica mucho el tema de los tantos perseguidos por la Santa Inquisición. Esta Santa Inquisición fue una institución creada en el siglo XIII, cuya lucha era contra la herejía, contra las personas, ¿de acuerdo?, que eran herejes. Esta, durante más o menos unos 6 siglos, se extendió por muchos países: Francia, Italia, España, Portugal, Alemania y muchísimas otras partes de Europa. Fue ideada, por así llamarlo, para combatir justamente las faltas de actos de fe, ¿de acuerdo? Estaba justamente oficiada para castigar a aquellas personas que cometían actos amorales a la vista de Dios. Esta institución vivió su pleno apogeo mayormente en la Edad Media, donde ahí fue una masacre estupenda que hicieron. También tengo que decir que tenemos que recordar que en la actualidad no solo se recuerda por los cadáveres que dejaron en toda Europa, sino también por la multitud de instrumentos de tortura que eran capaces de arrancar una confesión hasta personas que decían que eran homosexuales, personas que decían que habían matado a otras personas, e incluso que realmente eran brujas, eran blasfemos y, bueno, muchísimas, todas las cosas que estas personas querían que hicieran, pues lo hacían. Destacaban torturas muy crueles, y luego voy a entrar dentro de esto, como el potro, el castigo del agua, la pera vaginal y muchos otros de los castigos fuertes que eran muy severos, créanme. No eran castigos leves para que las personas se pudieran arrepentir, como realmente la Iglesia dice que te tienes que arrepentir de tus pecados y así serás perdonado. Ellos eran cruelmente castigados hasta la muerte, ¿de acuerdo? No me estoy posicionando de una parte o de otra, simplemente estoy dando datos reales que ocurrieron y que pueden buscar en Wikipedia porque existen. Otra cosa es que los quieran ver. Puedo decir que justamente al originar esta institución, la época de la Edad Media, de acuerdo, más o menos en Francia sobre el siglo XII-XIII, estamos hablando que el cristianismo se asentó y se hizo lugar principal dentro del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Esto fue pues el boom, por así llamarlo, en el momento que empezaron a nacer múltiples grupos, ¿vale? Que pues iban, ¿cómo explicarles? Iban de la mano de esta creencia, pero realmente ellos no creían en Dios, ni siquiera creían en la Iglesia, pero como era una forma de que no les atacaran, pues lo hacían así. Les puedo hablar, por ejemplo, de los cátaros, ¿de acuerdo? Estos personas que estaban en este grupo, que vamos a llamarlo un poco los rebeldes, se atrevían un poco a criticar a los líderes espirituales del momento porque pensaban que sus métodos eran bastante ostentosos y bastante crueles. Aquello evidentemente no les gustó a nadie, y menos al Papa que regía en esos momentos, que era el Papa Lucio II o tercero, no sé, uno de ellos. Han habido tantos papas que bueno. Les puedo decir que justamente este papa se reunió en concilio con otros líderes religiosos, por supuesto, para contrarrestar toda esta herejía y todas estas cosas. Así que hizo una normativa que se divulgó en 1184 y el papa promulgó el Aboledam. El Aboledam fue uno de los propósitos para contraatacar a los cátaros, a los patarinos, a los josefinos y a muchísimos otros
que en esta historia están. Si no les suenan, deben de leer. Todos estos les puedo decir que ellos predicaban libremente, o sea, no predicaban libremente la creencia, no les gustaba, ¿de acuerdo? Por eso directamente pues fueron pues masacrados y pues en remisión de sus pecados, evidentemente. Empezó por ahí, ya empezaron con esta con este gran promulgo que hizo este Papa para que así las personas pudieran redimirse de los pecados y también pudieran decir abiertamente sus pecados para poderlos, pues por supuesto, perdonar. Pero esto era solamente de boca para afuera. La realidad era otra. Hay un libro llamado Los orígenes del inquisidor medieval de José Sánchez Herrero. Es un doctor que escribió sobre esto, pueden leerlo, es un poco aburrido porque hablamos de historia, pero ahí se habla de muchas cosas, sobre todo de la herejía. No solamente la gente era hereje porque no creía en Dios, también era porque querían pues ¿cómo explicar? Querían someter a las personas diciendo que ellas eran malas y que había que castigarlas porque la ley de Dios decía que no había nadie por encima de Dios. Entonces había que castigar y derramar sangre. Ahí lo dejo. Por supuesto, todos los herejes, en el sentido formal de la palabra, consistía que, o sea, los herejes es la negación, ¿vale? Consciente y voluntaria de que no crees en Dios, de que realmente no crees en la Iglesia, ¿de acuerdo? Realmente yo sería una hereje. En este caso me dirían que soy una bruja y me quemarían. Si no muero en el potro o desangrada, quién sabe. En este caso les puedo explicar que hay un teólogo que se llama Otto Kraner, bueno, algo así, que dijo que la Inquisición establecía autoridades eclesiásticas, ¿de acuerdo? Para potestar contra sus enemigos, fueran o no fueran. Evidentemente esto fue bastante malo para esta persona. Así que empezaron a perseguir constantemente a todo aquel que fuera sospechoso. También habían arzobispos, obispos, que, entre comillas, parecían una cosa, pero no eran. Así que, bajo el juramento, directamente, las parroquias sospechosas eran invitadas a purgarse. La purga consistía en que tenían que hacer un juramento y mostrarse unos buenos católicos. Por supuesto, esto quería decir de que ellos tenían que estar fuera de la Iglesia, seguir perteneciendo a la Iglesia, apostando por la Iglesia, pero evidentemente no podían ser nada de esto. Así que tenían que mostrarse gente de bien. Los condes, los varones, los rectores y otros tipos de personas usaron juramentos. La Iglesia, entre otros líderes, empezaron a dar títulos de condes, varones y condes, varones y ¿qué más? Y rectores. Y rectores para aquellas personas pues que pues eran herejes. De ahí viene pues muchos títulos que están actualmente en vigor en Europa y también en España también están, ya que estos eran por un juramento. Muchos de ellos tuvieron que emigrar de donde estaban para que no los mataran. Así. Podría hablar de muchos de ellos, pero no voy a dar nombres por respeto a las familias que puedan estar escuchándome. Así que directamente esta represión sobre la Iglesia pues cayó pues muy mal.
Empezaron a perder algunas personas los cargos y pues esto estaba pues muy mal visto. Durante décadas esto ha existido así. La obligación de estar con Dios y para Dios era absolutamente lo primordial. Así que las personas empezaron a rebelarse otra vez porque esto no podía ser. Durante un tiempo se calmó la matanza, por así llamarla, o el purgamiento, como ellos lo llamaban, la purga celestial. Y entonces esto directamente fue como un bajón hacia esto, porque entre purga y purga la gente pagaba grandes dineros o grandes atributos a las personas para que no les sentenciaran, para que no les acusaran. De hecho, las personas que más dinero tenían eran las que más acusadas eran constantemente. Y sí, estamos hablando de sobornos, sí. Estamos hablando de que extorsionaban, sí. Pero en aquel momento la iglesia era el poder máximo. Espero, papá y mamá, que no me estén escuchando. Bien, esto dicho es que se ha creado, bueno, en este caso se creó pues otra vez una sede, ¿de acuerdo? Que esta sede volvió a nacer en 1200 y pico. ¿Por qué? Pues porque la gente se portaba bien y esto era imposible. Perdona, ¿cómo iba a ser esto? Así que empezaron a buscar otra vez sospechosos y a buscar herejes para castigarlos. Y ya no solamente herejes, sino brujas, brujos, hechiceros y necromantes. Sí, absolutamente eran culpados de todo. Las personas, por supuesto, que eran homosexuales y en sus intimidades, pues tenían el mal fortunio de estar con una persona que se chivara, pues directamente eran castigados. Ni siquiera les preguntaban, directamente eran azotados, castigados y les hacían aberraciones que ahora después vamos a entrar en esto. El temor a perder el estatus eclesiástico era tanto que empezaron a dictaminar normativas de poder ante estas torturas llamadas, en latín sería excommunicamus, pero sería como pues el excomunicador o la excomulgación, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Que empezaron a ver entrar en todos los sitios para buscar culpables. Asimismo, empezaron con el dedo a poner a inquisidores. Uno de ellos fue Anibaldo, que fue un senador de Roma, y él dijo que él era inquisidor, que él era una persona que nació de que él era inquisidor, que él era una persona que ponía la ley de Dios. En la Edad Media fue tan brutal todo esto, y les podría extender diferentes pues historias en Europa, en España. Simplemente les puedo decir que en 1252 el Papa Inocencio IV permitió oficialmente el uso de la tortura como método efectivo para la herejía contra las brujas, hijos de Satán, y también para ladrones, asesinos, almas errantes o en pena. En aquel entonces un alma en pena eran las personas vagabundas, no había muchas, pero sí en algunas ocasiones, y por supuesto las personas que no eran de Dios, que tenían otra creencia, y las personas que eran promiscuas. También las mujeres que tenían un trabajo no muy bien visto por Dios. Todos ellos se les daba los sacramentos de Dios, de la fe, y directamente por estas leyes eran ejecutados. No ejecutados, directamente les hacían el juramento. Esa purgación
que ya estaba oficialmente sentenciada, afirmada y sellada por toda la Iglesia. Y sí, toda la Iglesia, incluidos los papas. Así estoy excomulgada, mamá. Así no puede ser. Entonces, puedo decir que los inquisidores no solamente llegaron ahí, también llegaron a exterminar a muchas otras personas, llámese judíos, pero ahí no voy a entrar porque luego me dicen que entro siempre en los mismos temas. Así que también los falsos apóstoles y por supuesto las personas que eran mentirosas, que mentían o que eran. Bueno, todo esto fue como una rebelión de purgación, y pues ahí caían. ¿Qué es lo que ocurría con esto? Que mucho después, por supuesto, empezaron a ver que las personas directamente cuando los atrapaban ya decían lo que eran para no ser torturados, pero esto a ellos no les gustaba. Así que directamente un inquisidor llamado Primitivo dijo que primero se tenía que mirar a la persona, ¿de acuerdo? En este caso las mujeres, desnudar a la persona, mirar la marca del diablo externa o interna y después pasarlos a la tortura, porque evidentemente ellos, que estaban protegidos contra todas las maldades de Satanás y por supuesto ellos conocían la mentira de los herejes, pues los pasaban a esta supuestamente cámara de juicio, que no era una cámara, era un cuarto donde había una alcantarilla, por así llamarla, había una silla, había un potro, había como una mesa y un montón de utensilios que iban a usar. El caballete o el potro era el más usado, ¿de acuerdo? Se les ponía a los acusados allí para que confesaran y, por supuesto, primero se les dictaba que era por justicia ordinaria, que esto era sentencia de los altos cargos y de Dios, y que ellos tenían que justamente pues decir las cosas. Los ataban de manos y pies y empezaban con cuerdas y empezaban con un, por así llamarlo, a desmembrarlos, porque lo que hacían era presión, se iban estirando estas cuerdas hasta directamente desmembrarlos. Así que las personas, aunque fueran brujas, directamente no les podían quemar. Directamente los quemaban, se morían ahí. Pero esto, ¿qué pasó? Que esto los altos cargos vieron que esto no estaba bien. ¿Por qué? Porque nadie veía la tortura y esto estaba mal. Así que dijeron, bueno, no pasa nada. El 50% los quemamos y el 50% los desmembramos. Y así quedó la cosa. Los 50% los quemaban como brujos o brujas, o los ahorcaban o los decapitaban, y los demás los pasaban por el potro, por la pera vaginal. Creo que me fui. No, maestra, aquí estamos escuchando a la maestra. Adelante. Es que se me apagó el móvil por mala persona. Luego tenemos el aplastamiento de pulgares, que era totalmente destrozados, o sea, te destrozaban ahí literalmente los pulgares hasta que tú decías ahí, vomitabas diciendo que sí, que tú eras un hereje y que eras homosexual y que te gustaban las gallinas también, todo. Entonces ellos, oh, ya lo ha confesado, lo sacaban a un juicio popular, los ponían ahí todos desangrados, ahí con los pulgares hechos polvo y todo lo demás, y entonces ahí el cura decía, sí, pues la pena de muerte, ala, a tomar por culo, a morir. Perdón, yo en directo diciendo estas cosas. Bueno, el problema de estas cosas era, es que eran tal aberraciones. El tormento del agua no era nada más que una versión básica de algo que se hacía popularmente en las tabernas, que era beber hasta ver qué tal. Bueno, pues lo que hacían era, te ponían un embudo, por supuesto de metal, más bien era un
trozo de pieza de metal y empezaran a echarte agua, tucu, 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 hasta que te petara el estómago y directamente te morías porque te había reventado el estómago porque no podías más. Pero bueno, dijeron que en esos momentos cuando la gente se moría y entonces ellos no podían decir nada, decía que es que, pues si era un brujo o una bruja, decía que Satanás los había matado o que Dios se los había llevado, ¿entiendes?, para sentenciarlos. Y ahí quedaban, vamos, estupendos, que esto era, vamos, lo apuntaban ahí en un libro que ellos tenían ahí, ¿sabes? Ahí como si fuera algo normal, fulanito de tal, en 1200, 1300, y que se murió. ¿Cómo? Porque Satanás se lo llevó, porque Dios fue justo y también. Y ahí lo iban apuntando. Nadie decía nada, porque como todo eso estaba permitido, pues ¿quién iba a decir algo? ¿Quién iba a decir algo en esos momentos? Yo no hubiera dicho nada tampoco, que se mueran. Perdónenme, lo siento. Es normal que los brujos y las brujas vivieran en el bosque. Normal. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Que también entonces empezaron a pensar que como en las mujeres no podían ver si habían sido concebidas por Satanás, había un médico entre ellos y entonces dijo, vamos a hacer la pera vaginal, pero también puede ser oral y anal. Así que era un artilugio que directamente se introducía en los orificios que teníamos disponibles, tanto hombres como mujeres, y empezaba a abrirse. Esto expandía al máximo, y no solamente eso, sino que tenía como unos pequeños garfitos que directamente te destrozaba y te mutilaba. No importaba que fueras hombre o mujer, a ellos les daba igual. Mientras tú confesaras que eras lo que ellos querían, no importaba. Evidentemente, estas púas llegaban a un momento en que te desangrabas y te morías desangrado. No había remedio, te habías muerto desangrado, o sea, a veces no te daba ni tiempo de decir que sí, que estabas arrepentido. Hay muchas de ellas, muchísimas, ¿de acuerdo? Otra que voy a nombrar, todo el mundo lo sabe, es el sarcófago, la doncella de hierro, que era un sarcófago donde se metían, había unas púas, se cerraba y pues te ibas desangrando poco a poco. No te morías al instante, sino te desangrabas. De hecho, era una de las torturas preferidas de la Condesa Sangrienta. Le encantaba esto porque los desangraba y los seguía vivos. Pero este también era uno de los castigos que se solían hacer. Otro de ellos muy curiosa es la cuna de Judas, que era una pequeña pirámide. Bueno, primero un sistema de poleas, ¿de acuerdo?, en el aire, y después una pequeña pirámide de madera donde pues estaba afilada, ¿de acuerdo? Y pues la tortura consistía en levantar aquí al hereje o a tal en el aire y la dejaban caer repetidamente al artefacto para que pues esta púa que tenía la pirámide pues se le metiera por donde pudiera, por así llamarlo. Así que se quedaba pinchado y directamente pues esta pirámide era para purificar, que lo sepan, igual que el fuego. A mí esto me parece súper atroz. Yo soy una persona, y esta es mi opinión particular, porque hay muchísimas torturas, muchísimas más sangrientas y muchas más violentas que he decidido no. Sí, maestra. Adelante, maestra. Yo no sé qué es lo que pasa, Mau, no me dejan hablar. Yo creo que el Vaticano está escuchando. Entonces, el tema es que, en mi opinión, es que realmente esto lo hacían por sentirse mejor. Después, cuando ocurrió el Maius Maleficarum, directamente como esta sentencia oficial de matar y torturar a la gente estaba fechada y estaba aprobada, ellos se dieron el lujo de poder escribir todas las torturas y es que no tengo ni palabras para decir eso.
todas las barbaridades que se les ocurrió. Lo escribieron como un paso a paso, tal cual. Así que dicho esto, espero que les haya gustado esta pincelada de conocimiento, un poco horrible y un poco macabro, lo sé, lo siento, pero necesito que entiendan de que a veces no es lo que parece. Entonces, a veces se disfraza de algo que no es la realidad. Porque hemos hablado muchas veces de la Santa Inquisición, pero nunca hemos hablado de quién dictó esto y para qué servía. O sea, realmente servía para purgar a la gente y quitar a la gente de en medio que no querían. Más o menos eran como unos sicarios, pero dictados por Dios. Y lo siento mucho, excomúlguenme otra vez, Mau. Me van a excomulgar, me van a quemar, Mau. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a un corte primero y regresando vamos a seguir platicando de este tema. Porque aparte de lo que nos ha platicado la maestra, este tema es bien extenso, compañeros. Sí. Es porque ni siquiera hemos tocado la punta del iceberg, porque también, desde mi punto de vista y de lo poquito que he leído, también involucra el aspecto político y económico. Por ejemplo, hay que hablar, ¿por qué no?, de la familia de los Borgia, que aportaron 3 papas. Y que de alguna manera acabaron con las arcas de dinero de la Iglesia Católica y ellos tuvieron la obligación de recaudar el dinero de como fuera. Y entre ellos pues están los indultos, y también el tema de la brujería. Entonces, todo está relacionado, maestra, a mi punto de vista, todo está relacionado. Y vamos regresando, vamos a un corte, vamos regresando. Hay mucha tela de dónde cortar y hay muchos temas del público también que quieren pues también dar su opinión. Vamos a un corte, regresamos aquí en la hora de los 13 demonios, que esta hora va a ser insuficiente ya, pero vamos a un corte y regresamos. En un momento regresa la hora de los 13 demonios. Te invitamos a los nuevos talleres de la Hermandad K. De la misma manera, disfruta el gran taller de perfumes áuricos, cómo prepararlos sin un altar. Impartido por la maestra K, este gran taller será dado el 10 de junio del 2021 al 12 de junio del 2000 en curso. ¿Y tú quieres conocer los misterios de lo sobrenatural? Toma el curso de imágenes del más allá en lugares y orbes, impartido por la compañera Yedra, asimismo por la maestra K. Este gran curso será impartido el 17 de junio al 20 de junio de este año en curso. Además, conoce los misterios, las culturas afroafricanas con tipos de pomba gira y su altar, impartido por la maestra K del 28 de junio al 30 de junio. Esto y muchas sorpresas más tendremos en los nuevos talleres de la maestra K. Y recuerda, aquí en la Hermandad K tenemos tu lugar. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ya regresa la hora de los 13 demonios.
Todos los temas y contenidos de este programa son propiedad de la maestra K. Y bueno, pues ya regresamos completamente en vivo en este subprograma, La Hora de los 13 Demonios. Estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, para toda la gente bonita que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pues compartiendo este espacio radiofónico. Vamos a darle salida al público bonito que el día de hoy está aquí con nosotros, que vaya, que quiere participar, maestra. Así que vamos dándole salida a los comentarios del público. De hecho, quiero agradecer muchísimo porque ya compartieron en el programa 67 veces, así que pues muchísimas gracias, de verdad. Vamos a comenzar. Fernando Escorpio le manda saludos, maestra K, nuestra amiga Kiki, buenas noches, madrina, buenas noches, Mau, muchas gracias. Len Beach, nuestra compañera, buenas tardes, madrina. Mauricio, saludos. Perla Villarreal, buenas tardes, maestra, y a Mau. Sandrita Marina, buenas tardes, maestra K, y Mauricio. El maestro Robert ya se hizo presente, también le manda saludos. Dice, buenas noches, maestra y Mau. Se dice que las prácticas inquisitorias también las practicaban en el continente americano para que pudieran cristianizarnos y que ellos modificaran a la Virgen de Guadalupe, que realmente fue una cuatlicue quien se le apareció al indio Juan Diego. Eso no era su nombre real, los inquisidores lo nombraron así. Es el comentario que hizo nuestro compañero Robert, aunque hay que señalar que el tema de América pues vino después de la Edad Media, ¿no? O sea, son dos épocas distintas, aunque también se hicieron, y hay que llamarlo con su nombre, ciertas atrocidades, pero sí son de dos épocas diferentes, con la misma tela, sí hay que señalarlo, pero sí son dos épocas diferentes. Nuestra amiga Lonita dice, buenas tardes, saludos, madrina y Mau. Curioso que todas estas torturas las hicieran en el nombre de Dios, siendo que se dice que Dios es todo misericordioso, sin entrar en controversia. Bueno, lamentablemente, gracias, maestra Lonita, a lo largo de la historia se ha utilizado el nombre de Dios para todo, ¿no? Para poder, para guerras, para conveniencia propia, siempre se ha utilizado el nombre de Dios y de otras cosas también para lo mismo. Nuestra amiga Noemí Hernández, buenas noches, maestra Mao, y dice aquí, un día se podría decir que todavía siguen los inquisidores modernos por las prohibiciones y las cosas que les pueden pasar a los seguidores que desobedezcan, es lo que dice nuestra amiga Noemí Hernández, maestra K. Bueno, yo no sé si sigue o no. Yo no estoy dentro de la iglesia ni tengo nada que ver con ella desde hace muchos años. Ustedes saben que me excomulgaron y creo que ya saben la razón, porque yo soy una persona que analiza todo y no es que yo vea mal que una persona pues pueda poner normas o leyes o disciplinas, al contrario, es muy bueno para esto, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta ponerlo en los grupos porque esto te mantiene en un orden. Otra cosa es que te corten la cabeza cada vez que hagas algo mal. Entonces, es verdad, como dice Mau, que siempre se ha usado para bien o para mal la iglesia y se ha usado pues también pues otros personajes, ¿no? No solamente la iglesia. Es cierto de que por desgracia los comienzos fueron así y esto no se puede cambiar. Esto está fechado, está datado, está escrito y esto no se puede cambiar de la historia. Pero sí les puedo decir de que en la actualidad ya no existen este tipo de atrocidades así tal cual. Sí es cierto de que siguen intentando manipularnos, pero no solamente la iglesia, estamos hablando de muchos otros, ¿no? Entraríamos en política, en gobierno, incluso los jefes, ¿no? O sea, todo es un centro de manipulación, a veces ¿cómo explicar? De doblegamiento, ¿no? De poder. Es cierto que lo que ha dicho Mau, que no solamente la iglesia pues hacía esto con la herejía, sino también
temas políticos, siempre iba de la mano la Iglesia con los reinados, la Iglesia con los feudos, siempre estaba la Iglesia presente. De hecho, es cierto lo que ha comentado sobre que vaciaron las arcas, pero es verdad que eran las arcas del pueblo, o sea, realmente es un arca que puso el pueblo en manos de la Iglesia. Realmente si los cristianos no pusieran dinero en las arcas de la Iglesia se desaparecería. Pero la fe mueve montañas y esto es lo que ocurre. Yo no lo veo ni mal ni bien, yo simplemente tengo otro tipo de visión de esto. Yo digo y repito, mi familia es muy, muy religiosa, altamente religiosa, y si me están escuchando papá, mamá, por favor apaguen la radio, gracias, porque ellos saben perfectamente que yo estoy en contra de eso y yo no quiero nada de eso. De hecho, lo veo mal y yo directamente, cuando ha ocurrido algo así, yo me enfrento con lo que yo opino. A ellos no les gusta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es un tema bastante amplio. Yo he abarcado un trocito muy chiquitito de la historia. Lo he resumido muy, imagínense, es que no hay tiempo. Lo he resumido mucho. Podríamos estar hablando de la Inquisición de muchas épocas. Imagínate que fueron, creo que hemos hablado de varios siglos con la Inquisición. Incluso es que la Inquisición empezó en 1100 y pico y terminó en 1800 y pico. O sea, durante todo ese trayecto se fue generando esto, ¿de acuerdo? No fue la Inquisición desde un minuto uno, sino se fue naciendo poquito a poco, ¿de acuerdo? Sí, así es, maestra, y aparte, pues, el tema de las torturas, para centrarnos con este tema que involucra muchas cosas, pues la tortura pues era una forma también de tener bajo reglas una sociedad que la verdad de alguna manera estaba en proceso de desarrollarse, una sociedad que apenas estaba abriéndose a los campos de la ciencia, la tecnología, y especialmente la ciencia y la tecnología eran sin duda alguna pues un peligro para el poderío o para la gran auge que tenía en este momento la iglesia en sí, hay que llamarlo con sus palabras. Por eso la opresión, por eso las torturas, porque no solamente torturaban a quienes manejaban brujería, sino que también todos aquellos que pensaban, que ya lo había dicho la maestra acá, todos aquellos que pensaban de una forma diferente o que descubrían algo distinto. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología tendía a, pues de alguna manera, a poner en peligro su estatus social, maestra. Es correcto. Todo lo que has comentado es correcto y también las personas que eran inventores también fueron, ¿sabes? Los culpaban de herejía. Incluso a Napoleón, en un momento dado de la historia, también lo culparon de hereje. Imagínense, pero todo es por miedo, por temor, como habíamos hablado de las supersticiones, pues todo era, pues eso, ¿no? Un miedo a que, pues, a que se les tumbara todo y que descubrieran que realmente, en vez de ser personas súper fuertes, líderes, eran realmente personas con muchas carencias y muchos traumas, porque es lo que yo pienso, ¿no? Una persona que hace este tipo de normativas es una persona que no está centrada correctamente en sus canales, y más cuando estás promulgando pues lo que se llama pues un dios, ¿no? Estamos hablando de muchas personas, de un movimiento muy muy grande. Y bueno, maestra, pues estamos platicando y bueno, imposible no mencionar, aunque ayer ya lo hicimos, imposible no mencionar el martillo de las brujas, maestra, porque es ahí donde realmente se expande el tema de la tortura. El martillo de las brujas era
Es un libro, no sé si la gente ha tenido la oportunidad de checarlo, pero es un libro muy grueso, es un libro muy extenso que muchas veces en internet está resumido, pero yo, por ejemplo, yo lo tengo me hicieron el gran favor de pasármelo y son 3 PDFs gruesísimos, y bueno, habla con detalle desde la interrogación, desde el juicio y la sentencia, y cómo tiene que ser esta sentencia, cómo tiene que ser esta tortura, infinidad de torturas, inclusive viene características que si no tienes las herramientas para poder hacer la tortura, te dice especificaciones para que puedas crearlas y que puedas después hacer el juicio, maestra, la sentencia. Sí. Así de crudo es el martillo de las brujas, maestra. Sí, la verdad es que te lo detalla, es como, ¿cómo explicarles? Es tan grave como ahora decir que hay un libro donde especifica cómo armar una bomba, meterla en un sitio con donde nadie te detecte y matar a 5.000 personas de golpe. Es así de fuerte para el impacto que tenía en ese tiempo. Imagínense, o sea, es que estamos hablando de 1400, 1300. Entonces, imagínense el impacto que tuvo. De hecho, era un manual que no podía faltar. Es que no podía faltar. Era un manual, como explicando que imprescindible. Era un manual imprescindible para poder saber con certeza todo lo que se tenía que hacer. Y la autoridad final era los jueces de la Inquisición, realmente. ¿De acuerdo? Porque quien lo creó también fueron inquisidores. Entonces fue, ¿cómo explicar? Es que es una bomba de como ha dicho Mau, detalla cómo realizar, por ejemplo, imagínense, ¿no? Un arma para poder matar a una persona. En este caso ya no un arma, una pera vaginal, o una pera anal, o una pera para poder desangrar a alguien. Poder montar un potro casero, por ejemplo. Cómo cortar la cabeza a una persona, ¿de acuerdo? Y que se desangre. O cómo cortarle la cabeza a una persona, ¿de acuerdo? Sin tener las herramientas de lo que tiene que tener. Cómo desangrar a una persona. Tiene tantísimos datos, como ha dicho Mau, es un libro muy grande, en internet está muy reducido, no sé si son 200 o 300 páginas, pero es un libro muy grueso y de hecho cuando tú lo leas, tienes que releerlo porque realmente no estás entendiendo la finalidad de lo que estás haciendo. Y es muy fuerte. Yo creo que alrededor son más de 2.000 páginas, fácil. Sí. No sé si usted al momento de leerlo, a mí lo que me llamó mucho la atención, maestra, tiene como especies de decretos, el martillo de las brujas, no sé si son como decretos, pero tiene ciertas cuartetas, como lo hacía Nostradamus, parecido como Nostradamus, pero tiene ciertas cuartetas donde pues todas terminan o simbolizan a Dios, pero con el afán de la creación del instrumento de tortura, o con la finalidad de que la persona al momento de la tortura hable, pero tiene como una especie de decretitos por ahí, como no sé si sean decretitos o no. A mí me llamó mucho la atención esas frases. No son decretos, Mau, se llaman miseres. Se llaman miseres y son como, ¿cómo explicar? Son como cargas emocionales para poder sonsacar, y se llaman miseres. Están hechos por la Iglesia y se llaman así. Si ustedes lo quieren mirar, busquen miseres y ahí les saldrá qué es y en qué libro sale. Está interesante porque supuestamente
al calor de la tortura, estas frasecitas tienes que mencionarlas, lo especifica ahí bien el martillo de las brujas, maestra. A mí me llamó muchísimo la atención ese tema, y está repleto el libro de esas cuartetas que tiene. Sí, porque como hemos hablado, los miseres lo que hacen es como, ¿cómo explicarte? Disculpen, es como llegar y te están torturando y te están inculcando como subliminalmente, pero hablándote, porque, a ver, tenemos que pensar que cuando una persona es torturada, no está consciente, llega un momento en que no está consciente, ¿de acuerdo? Entonces, todo el daño, todo el dolor, ¿de acuerdo?, activaba el misere. Y activabas un misere sería más bien un conjuro. Hemos hablado en alguna ocasión de los sigilos y los glifos, incluso los decretos que se pueden activar de muchas formas, incluso los sigilos que se pueden activar pues con el tema sexual, con el dolor, pues justamente es uno de estos. Hacer daño a otra persona y hablar con un misere directamente es activar el poder de algo que están diciendo, ¿de acuerdo? Y como dice Mao, cada paso tenía uno. Cada paso tenía uno, y sin eso no podías pasar al siguiente. Era como el libro de exorcismo. Tú tienes el libro de exorcismo y un paso te lleva a otro, no te lo puedes saltar. Está bien datado, bien detallado, o sea, bien, como digo yo siempre, bien con el protocolo, bien hecho. Pues este es igual. A ver, si ustedes quieren leer El martillo de las brujas, léenlo desde el análisis, desde la actualidad, desde el modernismo, y pónganse en la situación de hace un montón de años atrás. Cuando una persona leía esto, para ellos era abrir el mundo. Eso era el no más. Eso era el poder absoluto y el control absoluto de la humanidad. Sobre las brujas, evidentemente, pues no. Sobre todo las personas, no solamente de las brujas. Lo que pasa es que, como hemos hablado, lo camuflan de esto. Que realmente es una superstición. Supuestamente es para las brujas. Se supone que estas personas harían esto y tú en esos momentos harías lo otro. Y si tú no tienes esto, pues lo fabricas con esto. Y si no tienes esto justo, pues lo haces con otro. Y si no, llamas a otro y que te ayude. No sé si me entienden. Sí, así es. Ángela Carolina dice, buenas tardes, maestra K. Y Mauricio, el maestro Robert dice, uno de esos papas llamado Bonifacio fue el que mandó a matar a muchos gatos porque eran brujas o seres de brujería. El maestro Cedric está presente. Bueno, maestra, pues estamos llegando al final. Así de rápido. Perdona, me río por lo que ha comentado de los gatos, porque mataron a todos los gatos, las ratas se infectaron en los pozos y murieron de peste, por eso me reía. De hecho, a raíz de ese acontecimiento histórico dentro de la salubridad, hablo desde el punto histórico de la salubridad, de ahí se desarrolló una de las más grandes pandemias, a raíz de ese pequeño detalle. Entonces, pues bueno, causas y efectos, como se dice. Correcto. Maestra, pues un último comentario, ya se acabó la hora, como ve, así rapidísimo este tema. Espero que nuestro público lo haya disfrutado muchísimo. Gracias, en verdad, lo compartieron 70 veces. Muchísimas gracias a todos. Sí. Y maestra, pues un último comentario. Bueno, como siempre les digo, esto es bajo mi punto de vista. Yo lo he sacado de los artículos, de varios artículos. Hay un artículo también que lo hicieron hace 2 años o algo así, que está muy bien detallado. Ustedes busquen todo lo que sea información que les nutra, que puedan analizar. No se queden con lo primero, por ejemplo, que yo he dicho de que esto es así. No. Ustedes analicen. No obstante, yo siempre les doy mi punto de vista de diferente forma a lo que hay en las redes sociales, porque para decir lo mismo que hay en las redes sociales, pues entonces me callo.
Así como siempre les digo, que lean, aprendan, que el conocimiento es para ustedes, que abran los ojos y que no se dejen engañar por aquellos que dicen que son y carecen de ser. Les espero en la Escuela de Magia Antigua, por supuesto, con todos los talleres que tenemos gratuitos. Comentarles que el día 1 de julio empieza 30 días de pura magia con el maestro Cedric y con servidora. Cuesta $9 o 180 pesos mexicanos, no se lo pueden perder. Son 30 temas a puro detalle y creo que vale la pena. Así que dicho esto, agradecida siempre de que me escuchen y vámonos a la escuela, vámonos. Con esto nos despedimos. Mauricio Mendoza en locución. Muchísimas gracias a usted por sintonizarnos. Esto fue La Hora de los 13 Demonios. Gracias a la maestra K, a todos ustedes. Mauricio Mendoza les dice adiós y vámonos hasta la próxima, maestra. Vámonos. Vámonos.